Bienvenido, doctor, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Un gusto saludarle, doctor Ernesto. Muy buenas tardes. Bienvenida, maestra Xóchitl. Aquí estaremos detrás para quienes ingresen, doctor. Sí, gracias Jesús. Buen día, maestra Buen Xóchitl. día. Buen día, doctor. Qué gusto saludarle. Igualmente, ¿qué tal tu semana? Muy pesada, doctor, pero aquí andamos. Muy bien, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Tepatepec, que pertenece al municipio de Francisco y Madero, aquí en Hidalgo. Ah, aquí, Francisco y Madero. Ujú. Fíjate, esa zona sí no la ubico bien. Ah, pues algún día visítenos. Nuestra ¿Hacia dónde está? gastronomía es muy rica. Me imagino. ¿Hacia dónde está? Está de la capital de Pachuca, Ajá. estamos aproximadamente a 1 hora con rumbo a Ixmiquilpan, a Ah, Tula. sí. Sí conozco Ixmiquilpan, conozco Tula, conozco Pachuca. Digamos que somos un punto intermedio entre los dos municipios. Ah, muy bien. Sí, me acuerdo de Ixmiquilpan, ya una ciudad, ¿no? Realmente ya Sí, ciudad claro, enorme. sí, Era reconocida Ixmiquilpan por ser sí, una de las ciudades con mejor cultura vial del país, allá por los eh, 90. sí, respecto a al trazo de las calles o la cultura de manejo. La cultura de la gente al manejar, que te dan el paso, bueno, eso era ¿Usted en los cree que 90, no ahora sé ya ahora, no? ahora que ya creció, no sé, ¿verdad? No, ya no, oiga, es un No, caos, de qué verdad, lástima. tristemente es un caos. Sí, me imagino que ha de haber crecido igual como muchas ciudades sin una planificación adecuada. Efectivamente, y principalmente la cultura de manejo es, híjole, muy deficiente. Pues qué mal, qué mal. Sí, Pero me sí. acuerdo, ahí se come rico, Mixmiquilpan es una ciudad, bueno, era un pueblo cuando yo fui, realmente todavía Ajá. era pueblo, muy bonito, sus mercados. Sí, es muy bonito. Físicamente está bien diseñado, tiene la Diana Cazadora emblemática, ¿no? Ujú. Ah, qué Sí. bien. Pues a ver qué día puedo andar por Cuando allá. guste, Tengo una será un hermana que placer vive, recibirlo por acá. gracias, gracias. Tengo una hermana que vive en Tecámac, Ah, por ok. muy cerquita del nuevo aeropuerto. Sí, sí, sí. Pero yo tengo ganas de ir a las pirámides, tiene mucho que no voy a las pirámides, A Tula. a Tula y a O Teotihuacán. a, ok, ok. Ajá. Quiero ir a las dos y seguir la ruta, porque si por aquí de Morelia me voy por el Arco Norte, Sí. salgo a la altura de Pachuca y me voy hacia México, y agarro Teotihuacán, ¿no? Sí, exactamente. Podría desviarse antes para pasar a Tula también. Así es, podría ir por ahí por Tulancingo, toda esa zona, ¿no? Sí, Entonces, a ver, espero hacerlo pronto. muy bien, doctor. Hola, Julio, buen día. Hola, ¿cómo están? Buena tarde, maestra Xóchitl, maestro Ernesto, buena Hola, tarde. Julio. Buenas tardes. ¿Y conocen Morelia a los dos? ¿O alguno de los dos conoce Morelia? Su servidor, sí, tengo un tío Sí, que vive por ahí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, Xochitl, decías que sí, también conoces? sí, también en alguna ocasión, bueno, nos quedaba como de paso. Íbamos seguido a Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en alguna de esas visitas pasamos a la A ciudad, Morelia. a Morelia. Ah, qué bueno. Sí, pues es paso obligado para Lázaro Cárdenas, Así es. para el puerto. Y no es muy famosa sus playas, pero se come rico y no está tan feo. Tampoco digo, pues, la playa. Sí, sería interesante también conocer. Ujú. Sí. Morelia es una ciudad bonita, todavía muy pueblerina. Este,
en varios aspectos, su centro y demás. Como muchas ciudades se ha modernizado a los alrededores, ¿no? Pero es bonita. Sí, sí, sí. Sí. También se come rico. Y como Pachuca o esa zona tenemos muchos lugares cercanos bonitos. Ah, ok. ¿Sí? Por ejemplo, yo llegué a ir ahí por a los prismas basálticos, a San Miguel Sí, Regla, Huasca. a Huasca, ese pueblo me encantó, Huasca. Bueno, fui a Huejutla a principios del año, fines del año pasado, no me acuerdo, fui a Huejutla. Entonces, sí, tiene también alrededores bonitos, en fin. Buenos días, Nancy. Buenos días, maestro. ¿Tú de dónde eres, Nancy? De Morelia. ¿De dónde? De Morelia, Ah, de aquí de Morelia, sí, me habías comentado Morelia. ¿Por dónde vives en Morelia? por el centro, ¿Por el centro? Ah, mira, qué bien. acá en la Molina de Parras. Ah, muy bien, muy bien, bien. Y ahorita comentábamos un poco de Morelia y su centro, una ciudad bonita, conserva cosas en el centro histórico sobre todo. ¿Y tú, Julio, por dónde dices que andas? Aquí en Pachuca, yo soy de Huejutla, pero ya llevo 18 años radicando aquí en la ciudad de Pachuca, Pachuca. Pachuca, Pachuca Hidalgo, sí. Ha crecido un montón Pachuca, pero un montón. Yo tuve unos amigos que trabajaron ahí y de hecho colaboraron en la fundación de la Universidad del Fútbol, le llaman, ¿no? Sí, es lo que le iba a decir, que no solamente como ciudad, sino también en el ámbito futbolístico. Es correcto, la Sí, Universidad de Fútbol. sí. Sí, tuve unos amigos que colaboraron ahí en el diseño curricular de la universidad cuando inició. Y bueno, eso le dio un fuerte impulso porque, pues ya ves, fue campeón, eh, el equipo le dio mucho vitalidad, se hizo la afición, en fin, ¿no? Y ahora pues es uno de los equipos fuertes, diríamos, casi siempre, aunque no tenga tantos campeonatos, pero sí tiene ya más presencia en el fútbol mexicano. De hecho, creo que ganó la última Copa de la Conca Champions. Sí, acaba Sí, de tiene, ganar la Conca Champions. tiene 5 copas, 6 copas de la CONCACAF, una de la Ajá. Sudamericana y 7 de Liga. Sí, 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 tiene su historia, pero sobre todo en este plano de la Conca Champions es donde ha tenido muy buena participación. ¿Y tú juegas fútbol? Sí, todavía de vez en cuando ahí en la escuela se organizan para jugar con otros centros de Ujú. trabajo, pues sí, sí participamos. Igual en los Ah, juegos bueno, magisteriales todavía estamos ahí presentes. qué bueno, está bien. Faltan dos, ¿verdad? Dos personas. Parece que sí, doctor. Generalmente somos poquitos. Sí. Bueno, ya me dieron acceso a Classroom, ya no subí a Classroom porque apenas me dieron acceso a Classroom ayer. Entonces les mandé con Jesús el recordatorio de lo que íbamos a ver hoy, que les decía yo la vez pasada, el cuento de Edgar Allan Poe, sobre el concepto de espíritu científico y el de obstáculo epistemológico, ¿no? Entonces, Sí. vamos a seguir la siguiente secuencia. Vemos primero el cuento, lo vamos desmenuzando, analizando con detalle y, luego, y algunos aspectos generales. Luego vemos el concepto de
espíritu científico, luego el de obstáculo epistemológico como conceptos, y luego cerramos utilizando los conceptos de espíritu científico y de obstáculo epistemológico para reanalizar el cuento. Esa va a ser la dinámica. Entonces voy a poner aquí la cámara y les voy a pedir de favor que en el chat pongan su nombre para la lista, para tener la evidencia de la lista. Aquí dice que mi cámara hace rato estaba abierta. Ya está. Entonces vamos a seguir esa secuencia que les comentaba. Y bueno, ¿quién quisiera iniciar? Primero, en términos generales, ¿qué le pareció el cuento? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Había oído hablar de Edgar Allan Poe? ¿Conocía su obra? Etcétera. Sí, adelante, Nancy. Sí, yo ya había leído bastantes historias de Edgar Allan Poe, es muy interesante, me gusta mucho ese género. Y este cuento me pareció también muy interesante, como los hace Edgar Allan Poe, que comienza con planteamientos que parecen imposibles de resolver. Cuando él resuelve el caso, ya se da uno cuenta de muchos de los aspectos que a veces uno da por sentados, que no los habíamos visto. Se supone que es parte del razonamiento que él hace en sus historias. Y en este cuento me pareció que se refleja muy bien al hacernos ver que toda la respuesta a la problemática donde se encontraba la carta estaba a plena vista. Entonces, este pensamiento deductivo que tienen las historias de Edgar Allan Poe me parece como un buen ejemplo del pensamiento científico, de cómo se razona de manera científica siguiendo pasos metodológicos para llegar a una conclusión. Tiene apagado su micrófono, doctor. Te lo pago para que... decía, en efecto, una de las cosas de Edgar Allan Poe es precisamente el pensamiento analítico deductivo. Dos, eso tiene mucho que ver con el pensamiento científico, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y otro es este manejo que señalas de cómo va desarrollando una historia de tal manera que al lector que no se, como digamos, que en general al lector no se le presenta ni, o no siente o no percibe información básica, y que cuando llega a la conclusión dice, ah, pues sí. Un recurso que luego utilizan los editores y traductores es que en los cuentos de Edgar Allan Poe y en otros ponen palabras que son importantes para ir comprendiendo el proceso en cursivas. Algunas ediciones lo tienen muy claramente, otras no, pero va poniendo ciertas palabras en cursivas que es como decir, ponle atención a esta palabra, ¿no? Porque el conjunto de esas son pistas. Entonces, esa es una parte de lo que nos interesaba del cuento, ¿no? Xochitl o Julio, ¿quisieran comentar algo? Sí, doctor. Bueno, de Adelante, manera Xochitl. muy general, y ahorita en tanto iniciaba la sesión, releí porque me estaba analizando mis notas de la tarea de la actividad que nos dejó e identifiqué algunos dentro del texto, algo de los obstáculos que estuve leyendo. Pues en este cuento, pues como saben, se centra en el robo de una carta que es peculiar, se hace referencia a la astucia, al ingenio para resolver este caso,
Y pues comienza, decía, con el robo de una carta que se dice comprometedora, que se utiliza pues como para un chantaje, ¿no? El caso pues lo conoce la policía, pero ante la incapacidad para resolverlo, pues se busca el apoyo para la resolución de este problema de Dupin. Y pues deduce que el ministro ha escondido la carta en su propio departamento, pero pues de una manera que es tan sencilla y que está tan a la vista, pero que no se ha encontrado. Y pues el investigador elabora un plan para recuperar esa carta, y que refiere, bueno, se usa la psicología inversa para hacer que caiga en su propia trampa y revele la ubicación de la carta. Y pues bueno, finalmente se recupera y sin que el ministro pues se dé cuenta de que fue engañado. Y algunos de que le decía que releía esta carta, es que algunos conceptos, como por ejemplo, habla del registrar, de que se ha practicado una investigación satisfactoria hasta donde lo permiten sus conocimientos, que ahí identifico lo que es un obstáculo. Dice que las medidas que se habían empleado se acercaban a la perfección absoluta, que su defecto estaba en ser inaplicables al caso y al hombre, que habla también de observación, del cálculo, el que no lograr la identificación y la mala apreciación impedía que pudieran resolverlo. Aquí otro de los puntos que resalté es que dentro de la narrativa dice, tiene en cuenta solamente los medios con los que ellos habrían escondido, que su propio ingenio es la fiel representación de las masas, pero cuando su astucia del reo es diferente a la del carácter de ellos, el reo se les escapa. Siempre esa astucia es superior a la de ellos, lo que hacen cuando se ven más excitados por algún caso insólito, por alguna extraordinaria recompensa, es entender o exagerar viejas rutinas de práctica sin modificar sus principios. Y a lo mejor me podría adelantar un poquito, pero es parte de lo que leía también con la tarea que nos indicó. Y respecto a los obstáculos epistemológicos dentro de la clasificación encuentro ahí algunas. No sé si más adelante los refiero y esperamos a que terminemos la carta. Está apagado su micrófono, doctor. Perdón, lo apago porque luego pasan gas y varias cosas, pero bueno, sí, lo retomamos al ratito. Ahorita me interesa mucho centrarme en esta forma de proceder del pensamiento analítico deductivo. ¿Sí? Y en esta otra parte que mencionaste, así de pasadita, que es la psicología inversa. Porque precisamente algo que lo que un investigador debe de tener como cualidad es observar detalles, observar las cosas que casi nadie ve, porque las da por supuestas, como también dijo Nancy, ¿no? En la investigación cualitativa, por ejemplo, nada debe de ser considerado un detalle que no valga la pena. Una habilidad principal de un investigador en el cuento policíaco o detective en la vida de la investigación académica, un investigador científico cualitativo, el análisis y la deducción son fundamentales. El análisis refiere a separar los distintos componentes. Y la deducción a que de principios generales voy a tratar de principios particulares voy a tratar de arribar a una conclusión general.
Entonces, junto el detalle de la carta, junto el detalle de la importancia de la carta, junto el detalle del inspector, junto el detalle de quien se robó la carta para esconderla, junto el detalle de la casa, de la posibilidad de que que sean amantes los que se escriben esas cartas. O sea, junto todo aquello que considero que son detalles para deductivamente llegar a una conclusión. Pero los voy hilando en mi mente. Como investigador cualitativo diría, los voy hilando teóricamente y conceptualmente. Xóchitl mencionó varios. Ahorita quiere comentarnos algo más. Adelante, Xóchitl. Sí, es que tenía aquí una notita, se la comparto. Sí. Mencionaba que esto, pues independientemente de ser un relato de intriga y misterio, pues bueno, también resulta un estudio profundo sobre la mente humana, ¿no? Y las estrategias que pueden llevar a resolver situaciones aparentemente irresolubles. Y pues que el escritor utiliza este personaje para dar referencia de cómo el pensamiento deductivo y la información detallada pueden triunfar sobre la fuerza bruta y los métodos convencionales de la policía, ¿no? Que es parte de su narrativa. Sí, sí, así es. Y eso es muy importante porque, bueno, por un lado, Edgar Allan Poe fue el creador del género policíaco. Con él inicia toda lo que es la novela policíaca, fue el padre de la novela policíaca, ¿no? Después de él se vino toda una avalancha. Está Agatha Christie, está Ellery Queen, está Conan Doyle con Sherlock Holmes, que también se volvió prototipo del pensamiento deductivo. El mismo Edgar Allan Poe pues, escribió ya después muchos cuentos policíacos. Luego vino el cine policíaco, también que derivó de sus cuentos, y que fue mostrando la idea de una persona muy analítica, muy inteligente, con un pensamiento, y esto es muy importante, divergente, es decir, pensar de manera diferente a como piensa la generalidad, y que lo lleva precisamente a utilizar a veces una psicología inversa, ¿no? Y que por lo tanto logra observar, percibir cosas que nadie logra observar o percibir, o hace preguntas que nadie se hace, porque parecen obvias, evidentes o son supuestos. Él no da nada por supuesto. Todo requiere ser analizado. Si han leído a Sherlock Holmes, es igual, es una lógica similar la que siguió Conan Doyle, ¿no? Siguiendo, aprendiendo de Edgar Allan Poe. Ese es un factor. ¿Cómo es que el pensamiento analítico logra desarrollarse de tal manera que permite mirar el mundo con mayor profundidad y con mayor amplitud, diríamos, ¿no? Pero también que ese pensamiento analítico tiene que acompañarse de otras formas de pensamiento para romper los esquemas convencionales o tradicionales. En el caso del cuento, de la policía. Porque ven que en el cuento él narra que la policía ya había investigado, volteado la casa, buscado por todos lados. Y entonces él dice, el detective dice, debe estar entonces en un lugar evidente. Y el lugar más evidente es el lugar donde se colocan las cartas y papeles que le interesan al dueño de esa oficina o de ese escritorio. Ahí nadie va a buscar porque es tan evidente que nadie va a pensar que la van a poner en el lugar evidente. Entonces nos hace ver cómo hay que romper el esquema convencional de pensamiento para observar, percibir aquello que nadie está percibiendo u observando. Ese es un punto del pensamiento analítico, ¿no? El otro es reconocer
todos los componentes que intervienen, aunque parezcan muy separados o lejanos. Analizar es descomponer en las partes, para después sintetizar juntando todo otra vez. Bueno, lo que el detective hace es separar los distintos elementos, colocarlos en su lugar y luego tratar de sacar una conclusión que sintetice lo que él ha observado. Entonces, nos muestra en un detective ese proceder. Si ustedes leen novelas policíacas como de los autores que mencioné, ¿no? Agatha Christie, Ellery Quinn, Conan Doyle, sobre todo, que son los más famosos. Hay otro Phyllis Combs, Julio Cortázar llegó a escribir algunos cuentos policíacos, en fin. Lo que encontramos es una mente inteligente, analítica. Dos enemigos que también son muy inteligentes. Y esto es muy importante porque cuando nos colocamos como investigador cualitativo, nos vamos a topar con personas también muy inteligentes y que pueden jugar con nosotros, diríamos, ¿no? Para hacernos creer cosas que no son. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar más allá de lo que podría mirar cualquier persona, ¿no? Pero, ¿qué nos va a permitir esa mirada? Un primer aspecto es un marco teórico y conceptual lo suficientemente pertinente para la investigación. Es decir, yo como investigador tengo que tener claros los conceptos, las teorías que apoyan, que me ayudan en mi investigación. En el caso del detective policiaco, él tiene claro lo que significa investigar policíacamente, tiene claro cómo actuaría un delincuente, cómo actuaría alguien que quiere chantajear, cómo actuarían, en este caso, las víctimas, ¿no? Porque si son amantes, si se va a descubrir que son amantes o que fueron, cómo actuarían, cómo pensarían, tendría que conocer el contexto de un sector social determinado, en este caso la nobleza, en fin, toda una serie de elementos. Entonces, el pensamiento analítico mira detalles, separa para luego integrar, pero logra hacer mejor ese trabajo si tiene los elementos conceptuales y teóricos suficientes. Y el otro factor es contar con una metodología adecuada. Pero fíjense, lo primero es lo teórico conceptual. Tener claros los conceptos y las teorías que me pueden servir en la investigación. Y segundo es la metodología adecuada. Pero la metodología adecuada solo funciona si tenemos clara la pregunta de lo que queremos investigar o encontrar. En el caso del cuento, la pregunta es, ¿dónde habrá escondido la carta la persona que la robó? Pero ello implica suponer qué características tenía el ladrón, cuál es su finalidad. Chantajear, lo cual quiere decir que conoce a los implicados. Entonces, ahí es donde metodología y teoría y conceptos se juntan. Y le van abriendo los ojos, le van dando más pistas al investigador. Conforme profundiza, cuando platica con el jefe de la policía y le dice que ya revisaron por todos lados, etcétera, entonces él deduce que la carta, si está en esa casa, tendría que estar en un lugar evidente. Entonces va sobre esa lógica.
Pero esa deducción es conceptual. Si ya se cubrió todo lo posible, solo nos queda lo evidente. Y entonces tiene que proceder otra vez metodológicamente para rastrear la carta en los lugares evidentes. Y el más evidente es donde se colocan sobres, cartas, documentos en un escritorio. Bien, paro tantito. Julio, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, maestro, pues esto lo hemos visto en varias películas y lo han retomado, de que siempre dejan al final el lugar más evidente para revisar los investigadores, y hasta suele ser en algunos casos de prácticos, pues puede ser algo arriesgado. En lo que comentaba de que se tiene que desmenuzar y que debemos de analizar, bueno, yo soy mercadólogo pues de principio, entonces pues casi toda mi experiencia laboral pues eran estudios de mercados, y desde las clases pues que te enseñan, por ejemplo, a ver el comportamiento físico, analizar de las personas, pues es muy difícil que se te quite ese tipo de enseñanza, porque su servidor llega a un lado y ve prácticamente a las personas, cuántas veces se voltean a ver entre ellos, cuando tú les hablas, cuál es la posición de sus manos, etcétera, y, y vas desmenuzando. Entonces, el relato no lo conocía, ajá, apenas lo leí, apenas lo analicé, y pues ya pienso hasta utilizarlo en mi clase de metodología de la investigación posteriormente, porque sí te enseña y hace valorar el por qué es importante la investigación en la vida cotidiana, igual en el ámbito del día a día. Sí. Ay, mira qué buena símil haces con respecto a la mercadotecnia, ¿no? Porque el estudio de mercados, la investigación de mercados, supone también hacer inferencias a partir de, como dices, actitudes, comportamientos que para otro pasarían desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, detectar qué color es el que más convendría a un coche o a un vestido o a una casa para venderla más o que guste más, pues supone conocer de psicología, de comportamiento humano, de preferencias, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, sí, hasta me ha aventado igual unas de vaqueros con esta, como usted dice, con estos conocimientos previos, cuando tenemos asambleas extraordinarias ahí en la normal, pues luego los compañeros sí son algo agresivos. Entonces, lo que hacemos, pues llevamos un aparato de estos de aroma, con algún olor agradable, pues sí nos ha funcionado para que la asamblea marche lo más tranquilo posible. mira, bueno el truco, muy bueno el truco. Yo les diría, por ejemplo, yo ahorita estoy practicando yoga, no tiene mucho que empecé, pero una de las cosas que he visto es o respirar, que antes de iniciar una clase, una reunión, un diálogo o discusión con alguien, respiremos profundamente durante unos 3, 5 minutos. Y otra es cantar algo antes de empezar, ¿no? Cantar juntos, poner el ambiente agradable, ¿no? Pero eso que dices, mira, no lo había pensado. Un aromatizante que huela rico y genera otro ambiente, ¿no? Esas son las cosas precisamente que eh, se intuyen, ¿sí? Que a lo mejor científicamente tienen una base, pero que uno, como investigador, como estudioso del mercado, etcétera, va intuyendo, infiriendo, y eso lo da la experiencia. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El investigador, decíamos, tiene referentes teórico-conceptuales que son importantes porque le ayudan a mirar más allá de lo evidente, tiene elementos metodológicos, pero también
El tercer punto es deja que fluya la intuición o los instintos, el sentido común, ¿sí? Que son tres conceptos muy importantes. Intuir es como sentir algo y decir, así como decían las abuelitas, haz lo que tu corazón te dicte. Intuyes algo, algo no te huele bien, que también lo decimos así coloquialmente, ¿no? Notaste algo como que no encaja. Bueno, esa es una intuición. Sentido común. En estos casos, ¿cómo hubiera procedido mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi padre? El sentido común y la intuición van muy de la mano, pero el sentido común también tiene que ver con un actuar colectivo. En el espacio de mi comunidad, cómo se resuelve, se actúa ante estas situaciones. Por ejemplo, algo de sentido común es, si un perro en la calle te empieza a ladrar, el sentido común correcto te diría no corras, porque en el momento en que corras, el perro te va a empezar a perseguir y seguramente te morderá. Incluso podrías espantar al perro. Si empiezas a gritar, a gruñir o a hacer gesticulaciones fuertes, quizá el perro se espante. El sentido común te dice eso, porque en otras circunstancias la gente haría algo así. Pero evidentemente no asegura que sea así. Igual y ese perro también te muerde si no corres. ¿Me explico? ¿Qué es lo mejor? Bueno, sentido común e intuición se tienen que juntar para dar respuestas, ¿no? Y en ese sentido decía, fluir, no detenerse en los esquemas, en los marcos rígidos, en lo convencional, porque al romper eso podemos encontrar posibles opciones. Por ejemplo, podríamos encontrar un palo para espantar al perro, podríamos subirnos quizás a un coche o a un árbol. Es decir, abriríamos nuestro panorama de opciones. ¿Por qué? Porque a veces el miedo nos paraliza y no nos permite actuar. Pero si abrimos las opciones, logramos superar un poco el miedo y podríamos encontrar quizás una salida. Bueno, el investigador cualitativo tiene que pensar también así, dejar que la intuición exista, que el sentido común opere y fluir en donde está investigando, ¿no? Al final, como ya decían sus compañeras, Xochitl y Nancy, encuentran la carta en el lugar que precisamente había deducido que estaría la carta, ¿no? Y con ello, prácticamente todo el mundo queda contento, queda conforme. Bueno, menos obviamente el chantajista, ¿verdad? Pero algo que dice, y eso es característico de las novelas policíacas, los detectives siempre acaban siendo más inteligentes que la policía. Y a veces se burlan de la policía, o a veces pintan un policía o un inspector de policía que llega a parecer hasta tonto, ¿no? Porque en el fondo se supondría que el policía debería de ser el que logra encontrar o resolver un crimen y no necesitar a un detective privado, ¿verdad? Pero todas las novelas policíacas así lo hacen. Sherlock Holmes siempre se anda burlando de la policía, el detective Dupin, que es el de la carta robada, siempre se burla de la policía o de los inspectores, y en casi todas las novelas policíacas. En el cine le incorporan algunos elementos como la música, ¿no? Para el suspenso, le ponen escenas o personajes prototípicos, ¿no? Por ejemplo, mujeres muy guapas o delincuentes que se les nota lo delincuente por todos lados, en fin, juegan con otro tipo de factores, ¿no? Por eso a veces la película de policíaca no llega a ser tan buena como la novela policíaca, porque en la novela policíaca sí logra respetar el canon
para lograr hacer una buena deducción. A veces en las películas ya no saben cómo terminar y entonces dan una pista cualquiera y ya se descubre al asesino, ¿no? O el asesino se descubre solo. Bueno, el genio de Edgar Allan Poe consistió precisamente en comprender muy bien cómo opera el pensamiento deductivo. Y esto es muy importante porque Edgar Allan Poe escribe a fines del siglo XIX, principios del XX, sus novelas fueron muy célebres en ese periodo, que es el mismo periodo del desarrollo científico durante el siglo XIX de eso que llamamos positivismo. O sea, el positivismo estaba en auge cuando Edgar Allan Poe escribe sus mejores cuentos policíacos, ¿no? Tiene dos que a mí me parecen también muy buenos porque el final es como inesperado realmente. Acá uno sabe que de una u otra manera va a encontrar la carta. Pero hay dos que les recomiendo. Uno que es Los asesinatos de la calle, no me acuerdo el nombre de la calle. Y el otro que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, yo no me acuerdo. Que matan a alguien por medio de, como no les digo porque si no van a adivinar el cuento, no, sino a una persona la matan misteriosamente en un cuarto cerrado. Y no hay manera en que el asesino haya podido entrar o salir. La clave es cómo lo mataron, porque la herida mortal es por la espalda. Así es que eliminamos el suicidio. Esos dos cuentos son muy buenos de Edgar Allan Poe, porque ahí sí el final es totalmente inesperado, uno no se imagina por dónde va a venir la solución. Lo importante es aprender a observar, a percibir las pistas, poco a poco las pistas. En una investigación cualitativa, lo importante es los datos que funcionan como pistas para arribar a una conclusión de nuestra investigación. Marta, bienvenida. Bien, pasemos a la primera cuestión conceptual, el espíritu científico. ¿Qué lograron encontrar sobre el concepto de espíritu científico? Sí, adelante, Julio. Sí, doctor. Bueno, su servidor encontró que es una actitud y un enfoque hacia el conocimiento caracterizado por la misma curiosidad, que es la base. Ajá, y bueno, aquí lo que encontré es que algunas de las características del espíritu científico, pues número uno es la curiosidad, que es el deseo intrínseco de explorar y entender cómo funcionan las cosas, el por qué. Ajá, yo creo que eso desde pequeños lo padecemos. El escepticismo que se nos da mucho, ¿no? De dudar de las afirmaciones hasta que se pueda comprobar. La objetividad, el rigor metódico, utilizar los métodos sistemáticos y controlados para investigar lo que vienen siendo los fenómenos, y aquí es cuando encajan las hipótesis, el por qué creo que pasa, y bueno, busco una metodología para ver si esto puede funcionar. También la apertura al cambio, y por ahí yo de apertura al cambio la relaciono con lo otro, ¿no? El obstáculo epistemológico, de que ya hay muchas verdades que creemos que son ciertas. Y también lo relaciono por aquí con lo que dice Freud del ser y el ello, ¿no? Cosas que para nosotros son normales, pero ¿quién las normalizó, no? A eso son lo que yo encontré sobre el espíritu científico, doctor. Muy bien, muchas gracias. Sí, en efecto, el espíritu científico refiere a una actitud ante las cosas, ¿no? Ahorita profundizo en el concepto espíritu porque es curioso hablar de espíritu científico en una sociedad que se dice laica o que se dice atea.
cuando se supone que ya no existe el espíritu como tal, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Evidentemente, ese concepto posibilita la creatividad, el asombro, el preguntarnos cosas, y si nos fijamos bien, es una cualidad que vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Los niños preguntan un montón. Los niños quieren saber de todo. Pero como a veces a los padres nos agotan, les damos cualquier respuesta. Ah, ya deja de preguntar. Ah, ya es esto, ya cállate, ¿no? Luego los niños llegan a la escuela y como en la escuela hay que estar callado y el que habla es el maestro, van perdiendo el espíritu científico. Ya todo está dicho y verdadero como lo que dice el maestro, pues ya para qué pregunto, ¿no? ¿Para qué preguntar por qué de ciertas cosas? Y los niños se van habituando a eso. Cuando llegan a la preparatoria ya prácticamente están domesticados. ¿Mm? Y pues ya no hay nada que diga me atrae. Por eso en nuestro país y muchos otros países están formando tan pocos científicos. Estados Unidos es un caso paradigmático porque Estados Unidos no forma científicos. Todo el mundo tiene la idea de que es una potencia y la ciencia y la NASA, en fin. Pero en realidad lo que hace Estados Unidos es comprar científicos, piratearse científicos, no los forma. Cuando él ve que hay un investigador muy bueno en un campo en el mundo, inmediatamente lo contrata como maestro de su universidad, etc., como pasó con los de la bomba, ¿no? Les da asilo, los absuelve de crímenes, los pone a trabajar, les paga muy bien y desarrollan la bomba. Ese es el por qué Estados Unidos logró tener un desarrollo tecnocientífico tan grande. Igual cuando el espacio se trajo a científicos alemanes, europeos, se lleva a científicos mexicanos, se lleva a científicos de todos lados para desarrollar su ciencia. Por eso sufre una gran contradicción. Tiene un alto nivel tecnocientífico, pero un nivel educativo bajísimo, un nivel cultural bajísimo en su población. Nuestro país no ha llegado a impulsar tanto la ciencia, no tenemos ni la infraestructura ni los recursos. Generalmente la ciencia la financia el Estado y pues no alcanza suficiente. Casi no hay centros de investigación privados en este país, ¿no? Entonces, sí se vuelve... Sí, perdón, ya vi que estaba el micrófono. Decía, en Estados Unidos piratean, compran científicos y entonces llegan a una gran contradicción. Su nivel educativo es muy bajo, aunque tengan un desarrollo tecnocientífico alto, ¿sí? Porque desde la guerra mundial se llevaron a los creadores de la bomba, se llevaron a Einstein, a Oppenheimer, etcétera, ¿no? Se llevan a los chinos, se llevan a los mexicanos. Nancy, ¿querías decir algo? Sí, maestro, precisamente este caso que menciona, hay una película es infantil, pero refleja muy bien esta parte del espíritu científico, se llama Frankenweenie. No la he oído. Es de el mismo que hizo la de Hermanos de Tijera. Ya. Es blanco y negro la película. Ajá, es en blanco y negro. Entonces habla precisamente sobre esta curiosidad científica que tienen los niños, a un maestro nuevo que llegue a enseñarles ciencias, y es ruso precisamente, viene a Estados Unidos. Incluso hace el comentario el maestro de que en su país hasta el jardinero tiene doctorado en ciencias, porque parece que entonces se fomenta mucho esta parte de crear científicos. Y los incita a los niños a la investigación científica. Precisamente el protagonista de la película. ¿Cómo se llama la película, Nancy? Perdón. Se llama Frankenweenie. Frankenweenie. Ajá. La voy a buscar. Es una caricatura. Y así él acaba desarrollando la manera de resucitar a su perro a través de los experimentos científicos que hace,
Y me gusta mucho una frase que le dice el maestro cuando se va, porque los padres de familia no les gusta su método de enseñanza. Le dice el profesor al niño que a todos nos interesan los beneficios de la ciencia, pero no las preguntas. Está muy bonita esa película, es infantil. La voy a buscar. Frankenweenie. Sí, porque en efecto, es que la escuela a veces va matando la curiosidad, los papás a veces van matando la curiosidad y eso que llamamos espíritu científico, ¿no? Porque estamos cansados, porque nos agota que los niños pregunten, porque se ensucian si están queriendo descubrir algo en la Tierra, etcétera, ¿no? Y cuando llegan adultos, ya prácticamente poca gente sigue manteniendo el espíritu científico, ¿no? El espíritu de conocer, comprender, investigar, preguntar, etcétera, etcétera, ¿no? Los países que fomentan esto hacen incluso escuelas especiales para desarrollar esos talentos, ¿no? Que los niños no se inhiban, que los niños puedan cometer errores, forma parte del espíritu científico, atreverse a equivocarse. En nuestra escuela, cometer un error es una falta y merece baja calificación. Los buenos pedagogos en el mundo dicen, la escuela está para aprender y para cometer errores. No deberíamos de sancionar los errores, porque todos en la vida aprendemos de los errores. Y aprendemos más de los errores que de los aciertos. El espíritu científico supone aprender de los errores, reconocer los errores, corregir los errores. El espíritu científico supone constantemente seguir preguntando, aunque las preguntas a veces puedan parecer hasta absurdas. El espíritu científico supone seguir mirando con curiosidad las cosas, las estrellas, las aves, en fin. Acabo de ver un documental muy bueno de National Geographic sobre la inteligencia de los pulpos. Te lo recomiendo mucho. Se llama así Inteligencia de los pulpos, ¿no? Es impresionante cómo en su ambiente natural los pulpos llegan a tener actitudes y comportamientos que manifiestan una gran inteligencia. Pero lograr descubrir eso supuso que una serie de investigadores naturales, biólogos, de ambientes marinos, etcétera, tuviera la curiosidad de ver cómo actúan los pulpos en su medio natural. Y como hoy la tecnología permite eso, es decir, hay cámaras que se pueden sumergir, los tanques de oxígeno, los radares, etcétera, etcétera, ¿no? Luz en el fondo del océano, ¿no? Pues todo eso permite descubrir más cosas, pero todo eso implicó que a alguien se le ocurriera ir a observar, que a alguien se le ocurriera inventar una cámara que no se mojara y se descompusiera, que alguien inventara lámparas que se pueden sumergir con una pila que también no se funda o no haga cortocircuito debajo del agua. Todo eso, lo que está detrás es espíritu científico. ¿Cómo podríamos iluminar tal lugar? Mira, a lo mejor esto, a lo mejor aquello. Y se prueba, se equivoca, se vuelve a probar, se vuelve a equivocar hasta que se encuentra lo adecuado. Esa es la idea del espíritu científico. En el cuento, vamos a ver ahorita, se presenta mucho esa idea del espíritu científico, ¿no? Bien, ¿alguien más quisiera comentar, Marta, Xochitl? Sí, adelante, Xochitl. Bueno, yo lo que pude indagar es que pues el espíritu científico abarca o engloba una serie de principios y actitudes que guían la investigación y el desarrollo del conocimiento científico. Este espíritu científico se caracteriza por la búsqueda constante de la verdad a través de métodos rigurosos de observación,
experimentación y análisis crítico, lo que implica un compromiso con la racionalidad, la objetividad y la apertura al cambio y la revisión de ideas en función de la evidencia disponible. Algunas de las perspectivas que encontré fue de Gastón Bachelard, en su obra La formación del espíritu científico, el cual destaca la importancia de superar los obstáculos epistemológicos y las concepciones previas para alcanzar un verdadero espíritu científico, lo que propicia el romper con las ideas preconcebidas. Por otra parte, Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, introduce la noción de paradigmas científicos y cómo estos marcan periodos de ciencia normal interrumpidos por revoluciones científicas, lo que implica la capacidad para cuestionar y redefinir paradigmas establecidos en función de nuevas observaciones y descubrimientos. Y finalmente, Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, que examina cómo las epístemes históricas estructuran el pensamiento y determinan qué es considerado conocimiento válido en una época determinada, lo que se ve influenciado por las condiciones culturales y sociales que definen los límites y las posibilidades del conocimiento científico en un momento dado. Muy bien. Entonces, pues el espíritu científico se define por su compromiso con la objetividad, la rigurosidad metodológica y la disposición a desafiar y revisar constantemente las ideas establecidas en función de la evidencia disponible. Encontré en otro texto algo que me llamó la atención y que decía George Steiner, que la búsqueda constituye en sí misma la sal de la vida y que en cuanto más peligroso es el intento, más se entusiasma y que la misma filosofía de la ciencia de Karl Popper señala que el conocimiento es una búsqueda sin término. Eso respecto a mi indagación del espíritu científico. Muy bien, muchas gracias. Pues bastante bien. Voy a detenerme en los siguientes conceptos: paradigma, epistemología, episteme. Decimos, el espíritu científico supone creatividad, imaginación, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el desarrollo de la ciencia, las diferentes teorías llega el momento en que llegan a una serie de conocimientos que consideran conocimientos verdaderos. Estos conocimientos verdaderos lo que hacen a veces es hacer que el espíritu científico se apague, por decirlo así, o deje de operar en la misma dimensión, porque como ya llegaron a teorías y a conclusiones, se piensa a veces que ya no hay más que investigar. Perdón. Entonces Thomas Kuhn desarrolló toda una teoría en la estructura de las revoluciones científicas, que es el libro, sobre los paradigmas. Y entonces él descubre que, el conjunto de teorías que forman un paradigma encuentra ya las respuestas para todo lo que en un paradigma se plantea. Entonces, por ejemplo, él dice, la física newtoniana ya llegó a las verdades de la física newtoniana. Ya no hay más que encontrar o descubrir o ver, porque ya llegamos a las conclusiones. Sin embargo, empiezan a ver que hay movimientos en el universo que la física newtoniana no acaba de aclarar. La refracción de la luz, la distancia entre los planetas, la misma ley de la gravedad. Y entonces empiezan a formularse preguntas, pero que rompen con los marcos del paradigma, porque al interior del paradigma ya están las respuestas. Entonces ya no hay más que preguntar. Entonces, cuando alguien empieza a formularse nuevas preguntas, sea dentro del paradigma o fuera del paradigma, lo que está haciendo es impulsar nuevamente el espíritu científico. Entonces, por ejemplo, cuando Einstein empieza a
hacerse famoso, empieza a plantear sus teorías y demás, y llega a la teoría de la relatividad, Einstein rompió el paradigma newtoniano. Pero algo muy importante que dice Kuhn de los paradigmas, no es que el paradigma de Newton esté mal, no, solo sirve para responder ciertas preguntas, solo sirve dentro de cierto marco teórico. El nuevo paradigma de Einstein resuelve otro tipo de problemas, pero no es que sea mejor que el de Newton, es que responde a otras preguntas y a otro marco teórico y a otro marco epistemológico. Entonces, por eso Einstein se formula nuevas preguntas. Y un hecho muy interesante. Einstein formula la idea de la refracción de la luz a partir de un hecho en que dice, es que la luz se curvea, el universo es curvo, y la luz viaja en ese universo curvo. Pero todo el mundo decía, no, no puede ser curvo, pues si yo estoy viendo derechito el fenómeno, o la estrella. Entonces Einstein plantea que la luz se curvea y que por tanto la distancia que hay entre un observador, un planeta y la estrella que observa no es la que se supone en línea recta. Pues se cuestiona, se debate, etcétera, hasta que, como no recuerdo cuántos años después, como 5 o 10 años después, sí, como 5 años después de que Einstein formula esta idea, se presenta un eclipse de sol. Y entonces los investigadores deciden probar que lo que dice Einstein es cierto o es falso. Y observan en efecto que la luz se curvea. Pero solo lo pueden hacer a partir de que el sol es tapado por la luna. Cuando descubren eso, entonces dicen, Einstein tiene razón. Y entonces la teoría einsteiniana adquiere un valor impresionante, es reconocida mundialmente, y su paradigma se afianza. Entonces, el paradigma de Einstein responde a otros fenómenos, a otras preguntas, porque tiene otras teorías y otro marco epistémico de referencia. ¿Qué es un marco epistémico? Un marco epistémico refiere a teorías, métodos y preguntas diferentes a las de otro paradigma. Newton se formulaba las preguntas de la gravedad, del movimiento planetario, de cómo en la Tierra suceden ciertos fenómenos. Einstein habla de otras fuerzas aparte de la gravitatoria, empieza a aparecer la idea de materia oscura, se empiezan a desarrollar las teorías de la teoría de cuerdas, la teoría de los gusanos en el universo. No le interesa ya tanto la ley de la gravedad, porque empieza a creerse que en el universo existe una sustancia en la cual los planetas están, y por eso tienen sus distancias y sus movimientos. Entonces, plantea otras teorías, otros métodos y otros valores epistemológicos. Entonces, la epistemología es el campo de las disciplinas científicas que se encarga de la validez del conocimiento. ¿Qué conocimientos son válidos? Pero sobre todo, ¿por qué esos conocimientos son válidos? Entonces, cuando decimos un paradigma sigue siendo válido, es porque sigue respondiendo epistemológicamente a los fenómenos que ese paradigma se formula. Pero no sirve para responder
fenómenos de otro paradigma. Perdón, Julio mencionaba el psicoanálisis. Bueno, en psicología podemos decir que el psicoanálisis constituye un paradigma explicativo, el conductismo representa otro paradigma explicativo, el cognitivismo otro paradigma explicativo. Cada uno explica cosas diferentes de la mente. No es que uno sea mejor o peor, que uno esté mal o peor, o sirva o no sirva. Cada uno sirve para explicar cierto tipo de fenómenos porque tiene conceptos, teorías y métodos propios para esos fenómenos. ¿Sí? Entonces, un paradigma constituye conjunto de preguntas, teorías, métodos para responder ciertos fenómenos. Entonces, hay muchos paradigmas en la ciencia. Cada ciencia tiene diferentes paradigmas. Hay ciencias que tienen más paradigmas que otros, pues porque se ha descubierto más, porque se tiene más historia, en fin, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, existe la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana. Son dos paradigmas que explican distintos fenómenos. Entonces, sucede con la ciencia. La epistemología, que le da validez al conocimiento, funda principios epistemológicos básicos. Y como bien decía Xochitl, Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, habla precisamente de la nueva episteme o las nuevas formas de legitimar el conocimiento después del siglo XIX. Porque Foucault dice, antes del siglo XIX, la ciencia se afincaba en esto. Después del siglo XIX, la ciencia se empieza a fundamentar, a afincar en otras ideas, en otros conceptos. Y pone de ejemplo la economía, la biología y, no recuerdo, creo que la otra es las matemáticas. Sí, la matema, la idea de la matema, de las matemáticas, ¿no? Entonces él dice, antes la biología seguía una serie de principios, pero cuando llega la taxonomía de Linneo, empieza a reestructurar todo el esquema de la biología. Y así lo narra en la economía, etcétera, ¿no? De tal manera que una epistemología que le da validez a cierto tipo de conocimientos, de repente también ya no funciona para nuevos conocimientos. Entonces Foucault dice, se funda una nueva episteme, una nueva forma de pensar, de preguntar, de teorizar. Y a partir de eso pueden surgir nuevos paradigmas. Entonces el espíritu científico lo que hace, evidentemente, es que en un momento dado que un paradigma predomina, un espíritu científico más curioso, más creativo, rompe los esquemas del paradigma para crear nuevas visiones, nuevas teorías, nuevos métodos y seguir desarrollando la ciencia. Por ejemplo, Pasteur y otros descubridores de las bacterias y los virus se movían, aprendieron medicina dentro del paradigma de la generación espontánea. La gente creía, los científicos creían, que la vida surgía espontáneamente. Pasteur empieza a investigar, empieza a preguntarse si sí será, si no será. Le encargan, si mal no recuerdo, uno de los primeros trabajos que le encargan es sobre gusanos que están afectando la producción vitivinícola en Francia. Y de ahí arranca para llegar al descubrimiento de la rabia y de otros virus y bacterias. Pero el concepto fundamental que logra desarrollar es que no existe la generación espontánea, sino que existen seres microscópicos que producen, reproducen, generan la vida.
Este es lo básico del nuevo paradigma a partir de Pasteur. Bueno, entonces a partir de eso nuevo, pues Pasteur empieza a hacer un montón de cosas diferentes que nadie se atrevía a hacer o nadie hacía, hasta que llega a descubrir la vacuna de la rabia. Bueno, antes descubrió todo lo que podía ayudar a la producción de vino, se hace famoso, empieza a recibir dinero, y luego llega el descubrimiento de la rabia. A partir de eso, surge un nuevo paradigma. Por lo tanto, surge una nueva episteme. Y estos dos conceptos son fundamentales para entender el de obstáculos epistemológicos que ahorita veremos. ¿Alguien quiere comentar sobre obstáculos epistemológicos? Si hay dudas sobre espíritu científico, pueden preguntar. Si no, pasamos al de obstáculo. Sí, Xochitl, adelante. Gracias. Bueno, yo encontré por obstáculo epistemológico que fue desarrollado por Gastón Bachelard y que se refiere básicamente a las ideas preconcebidas, los prejuicios y las concepciones que pueden obstaculizar el avance del conocimiento científico y que desde un punto de vista teórico son barreras mentales que impiden a los científicos o a los investigadores aceptar nuevas teorías, conceptos o descubrimientos que contradigan sus creencias y que estos pueden ser ontológicos, epistemológicos, metodológicos y axiológicos. También encontré que para Bachelard, obstáculos epistemológicos pues podrían ser o generar el entorpecimiento, confusiones, el retroceso y la inercia, ya que impiden avanzar en la creación nueva del conocimiento científico, que existen dos principios generales. El primero es reconocer el obstáculo a través de lo que ya sabemos del mundo y de la opinión, y que también pues existen dos tipos de reconocimiento del obstáculo, que son aquellos que fueron mal adquiridos del sentido común, y el segundo sería aquellos que en su momento fueron correctamente elaborados, como a través de una teoría científica, y pues qué hacer ante el reconocimiento de un obstáculo. Y leía que era generar una ruptura epistemológica a través de destruir el conocimiento mal construido, o bien superar los conceptos, leyes o teorías del propio avance de la ciencia que ha quedado atrás. Y pues bueno, que dentro de esto el papel del investigador es determinante, y es como tomar como referencia que nada es espontáneo, que nada está dado y que todo se construye. El segundo principio es aplicar técnicas de ruptura que encontré de sentido común, de lenguaje común y nociones teóricas comunes. Además, bueno, de manera muy general, también encontré que Bacon, en su obra Novum Organum, plantea la necesidad de mantener una actitud escéptica y plantea la posibilidad de un conocimiento objetivo si se realiza antes una reforma del método para alcanzar la verdad, es decir, limpiando la mente de errores, y los identifica como ídolos, que sean prejuicios que no permiten la correcta interpretación de la naturaleza, y los clasifica en 4 tipos, como son los ídolos de tribu, que consiste en la tendencia a superar lo que existe, la tendencia a superar que existe más orden y regularidades en la naturaleza que lo que realmente se tiene, posibilitando el engaño por parte de los sentidos. Otro de los ídolos que clasifica es el de la cueva, que se encuentra dentro de una cueva que refracta la luz de la naturaleza, distorsionando la realidad.
y pues que esto depende de los hábitos de construcción corporal y mental, de la educación y de los accidentes de cada sujeto. Asimismo, ídolos de foro que se da en el trato de hombres con otros, en donde significados erróneos dados a ciertos términos se terminan aceptando como reales y ciertos y se ratifican con el uso generalizado de los términos y pasan a ser tomados como ciertos, perdón. Y finalmente, los ídolos de teatro que dice son aquellos que provienen de leyes equivocadas, de demostraciones dadas por dogmas filosóficos. Y pues bueno, según Baconite, tantos ídolos del teatro como sectas filosóficas y pues bueno, menciona a los sofistas, a los empíricos y a los supersticiosos. Dentro de los obstáculos epistémicos de Bachelard, pues bueno, menciono muy general porque hice una descripción detallada, sin embargo, para ahorrar el tiempo y que participen mis compañeros, la experiencia, que es la experiencia primera, el realista, el verbal, el conocimiento unitario y pragmático, el sustancialista, el realista, el animista, la digestión, la libido, y bueno, finalmente habla de un obstáculo que es el conocimiento cuantitativo, donde hace referencia a que se considera libre de errores, saltando lo cuantitativo a lo objetivo. Lo que se puede contar tiene mayor validez frente a lo que pues no permite este proceso. Y pues bueno, que todos estos elementos dificultan el paso del espíritu precientífico a un espíritu verdaderamente científico. Y pues bueno, refiere también que los obstáculos epistemológicos no son propios de una comunidad científica en especial o etapa de la historia, sino que han aprendido a lo largo de la historia. Muy bien, Xochitl, muchas gracias. Voy a detenerme primero en un concepto que es fundamental para el de espíritu científico. Me regreso tantito. El escepticismo. No lo mencioné hace rato. Generalmente no lo consideramos así, pero en realidad el escepticismo, el dudar, forma parte de un espíritu científico. ¿Sí? No solo preguntar, sino dudar de las respuestas. Porque en el momento en que dudo, soy escéptico, quiere decir que tengo que seguir investigando. Es decir, no es la duda por la duda, no es la duda para volverse escéptico, es la duda para querer conocer más. Entonces, un cierto nivel de escepticismo tiene que ver con el espíritu científico. Y entonces me detengo en la idea de espíritu. La psicología, sobre todo a partir del siglo XIX, descartó dentro de la mente humana la noción de espíritu porque está asociado directamente a lo religioso. Y empezó a hablar de la razón, del pensamiento, de la conciencia, descartando la noción de espíritu, ¿no? Fueron pocos los psicólogos, pero sobre todo psicoanalistas, que recuperaron el concepto de espíritu. Entre ellos, Freud y Jung, más Jung, que lo desarrolló ampliamente. Y Jung lo que señala es que el espíritu es una instancia psicológica de tanto valor como la mente, la conciencia, las percepciones, etc. Que como instancia, en ese espíritu se asientan muchas interrogantes, dudas, preguntas sobre el ser humano, sobre el inconsciente, etc. Pero sobre todo, que regula el actuar racional del yo. Y equipara la idea de espíritu a otro concepto que él va a trabajar mucho, que es el sí mismo, señalando que refiere a la parte más profunda del ser humano y que se hace las preguntas más complejas, más humanas, por decirlo así,
las preguntas que más filosóficas tienen que ver con ese del sí mismo y el espíritu. Bachelard estudió psicoanálisis. De hecho, su obra, La formación del espíritu científico, tiene por subtítulo un psicoanálisis de las ciencias, etcétera, ¿no? No me acuerdo lo demás, pero así es, un psicoanálisis de. Por eso recupera el concepto de espíritu que la psicología había rechazado, pero que el psicoanálisis no. Entonces, al utilizar el concepto de espíritu, hace ver que la mente es algo más que la razón, que el pensamiento, que el análisis. En que la mente tiene que ver más con formas muy profundas de relación del ser humano con el universo. Y que en ese sentido llega a confundirse, llega a plantearse que el espíritu es como algo religioso. Pero Bachelard dice, no, no es que sea algo religioso, es que es algo profundamente humano. Y por tanto, abre las posibilidades de la mente para querer conocer más. Bien, esa es la idea de espíritu y por tanto, Bachelard, cuando usa el concepto para el título de su obra, La formación del espíritu científico, está queriendo decirle a los científicos que no rechacen un concepto por confundirlo con religión, sino que aprovechen el concepto para tratar de ir más allá en términos epistemológicos, teóricos y metodológicos. En otras palabras, es como una provocación. Usar la palabra espíritu para hablar de ciencia. ¿No? En aquella época. Hoy en día seguiría siendo provocación, ¿no? Y entonces, a partir de eso, es que Bachelard empieza a decir que ese espíritu que quiere conocer se va topando con obstáculos epistemológicos, de carácter ontológico, de carácter epistemológico, de carácter axiológico, que le impiden conocer. Pero como el espíritu científico es pertinaz, es necio, es activo, etcétera, se enfrenta a los obstáculos epistemológicos. El verdadero espíritu científico. Porque hay personas que ante un obstáculo ya dicen, no, hasta aquí ya. No, el verdadero espíritu científico supera el obstáculo. Pero antes tiene que tener claro cuál es el obstáculo. Y entonces Bachelard, de esas grandes categorías de obstáculos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, etcétera, empieza a plantear obstáculos muy concretos, los que mencionó Xochitl. Hay obstáculos que tienen que ver con el lenguaje. Hay obstáculos que tienen que ver con la experiencia previa. Hay obstáculos que tienen que ver con las preconcepciones. Hay obstáculos que tienen que ver con lo epistemológico propiamente, es decir, con los conocimientos ya validados, lo epistemológico. Entonces hay obstáculos de distinto nivel y tipo. Y que entonces hacen que no solo el científico, sino la ciencia o una ciencia específica se puedan desarrollar. Para que haya un desarrollo, tiene que romper los obstáculos epistemológicos. Entonces, vean, espíritu científico se enfrenta al obstáculo epistemológico, hay que romper el obstáculo epistemológico. Entonces, Bachelard habla de la ruptura epistemológica, que en términos de Thomas Kuhn es crear un nuevo paradigma, propiciar nuevas preguntas, nuevos conocimientos, nuevas metodologías para arribar a otro tipo de conocimientos. Más amplios, más profundos, más exactos, pero que permitan al ser humano avanzar. Bachelard al final de su vida, curiosamente, se va a ir enfocando, fíjense bien, hasta dónde llega la idea de espíritu científico. Bachelard, que se dedicó a la ciencia, a la historia de la ciencia, a la cuestión epistemológica, sus últimas obras son sobre poesía y literatura.
y empieza a escribir libros como la intuición poética, sobre el sentido del arte, sobre la ensoñación, etcétera, etcétera. Todos los encuentran en Fondo de Cultura Económica, breviarios. ¿Cómo se llama uno? El agua, el aire y el agua. O sea, empieza a tener una serie de obras literario-poéticas, porque se da cuenta que para el conocimiento humano, la ciencia no va a dar todas las respuestas. Su misma vivencia de espíritu científico lo llevó a cuestionar que la ciencia sea la solución del mundo. Y al final se da cuenta que necesitamos desarrollar la poesía, el arte, la ensoñación, la creatividad, la imaginación, para que como seres humanos sigamos avanzando. Entonces pueden por ahí buscar de Bachelard otros libros y van a encontrar que tienen que ver con lo literario, con lo poético, con lo artístico, rompiendo con el paradigma de que la ciencia es la solución para la vida humana. Y eso es muy interesante en la vida de un filósofo, pensador, científico como Bachelard. Bien, dejo ahí. ¿Quién quiere profundizar o aclararnos cualquiera de los obstáculos epistemológicos, el psicológico, el lingüístico, el de la experiencia previa, el de las prenociones? O pregunto de uno en uno, así como vamos. Julio, adelante. ¿Cuál prefieres explicar? El de conocimientos previos. Y es Muy que bien, cuando adelante. lo leí, me recordó un ejemplo. Bueno, dice así, los conocimientos preexistentes pueden convertirse en prejuicios que dificultan la aceptación de nuevas ideas o descubrimientos que lo contradicen. Y esto me recuerda a un artículo del UNAM de astronomía que leí hace algunos años, que decía, Plutón, más de 15 años sin ser planeta. Ajá. Y en conocimientos previos, pues hablaban de que por años Plutón había sido considerado un planeta, ¿no? Y decían el por qué no, si tenía las medidas de un nanoplaneta, pues que debería estar en el sistema solar. Sin embargo, pues ya en el análisis y en la descripción del artículo, pues ya aparecía que ya Plutón orbitaba con otros planetas en otro sistema solar y ya no en el nuestro, ¿no? Pero al leerlo, pues sí me recuerda que es un ejemplo claro de esto del conocimientos previos y es un obstáculo. Muy bien, un muy buen ejemplo. Así, cuando todo el debate sobre si Plutón era planeta o no era planeta, o sea, fue toda una discusión. De hecho, yo recuerdo que hasta la decisión acabó siendo votada. Sí, los científicos que creían que era planeta levantaron la mano, los que decían que no era planeta levantaron la mano y ganaron los últimos, ¿no? Entonces se dijo que no era planeta. Pero ahí no acabó la discusión. Se continúa si pertenece a este sistema o no, hasta dónde termina nuestro sistema solar, etcétera. Abrió toda una serie de discusiones entre astrónomos, ¿no? Y en efecto, las nociones previas que se tenían se tornaron obstáculo epistemológico. Impedían el avance del conocimiento porque se creía una cosa y ahora se cree otra, porque se tenían unos conceptos y ahora se tienen otros. Creo que la discusión todavía no ha parado totalmente, porque en la astrofísica, en la astronomía, en la física teórica, que estudia el universo, también hay paradigmas. Y algunos paradigmas aceptarán a Plutón como planeta, otros como planeta, pero no de este sistema, otros como no planeta. Y la discusión seguirá entre los teóricos, científicos, etcétera, ¿no? Pero es muy buen ejemplo, Julio, gracias. Nancy, ¿quisieras hablar de otro obstáculo? El verbal, maestro, Muy bien. se refiere a las limitaciones del lenguaje. Para Bachelard tiene que ver con asignarle a una palabra concreta un significado más abstracto o al revés, de un concepto más abstracto quererlo simplificar.
Para él este obstáculo representa pues una limitación, ya que se asocia una palabra concreta con una palabra abstracta y esto le impide avanzar al pensamiento, como reducir reducir el lenguaje, también limita el pensamiento que se puede generar a partir de él. Muy bien. ¿Tendrías algún ejemplo? Hay una novela, creo que es la de 1984, de George Orwell, donde se establece un gobierno autoritario, Ajá. donde se especifica este tipo de ejemplo. El gobierno reduce el lenguaje para reducir el entendimiento de los ciudadanos. Ajá, muy bien. Entonces, a lo que se llamaba, por ejemplo, el opuesto de blanco, que es negro, lo reducen a lo no blanco. Limitar el lenguaje a través de sus opuestos reduce el entendimiento que pueden tener los. Mira, muy buen ejemplo. No he leído esa novela, pero ahorita ya me generaste la curiosidad de leerla. Sí, el lenguaje es un obstáculo epistemológico porque en nuestra vida cotidiana, desde que nacemos, nos enseñan que las palabras significan algo, pero son conceptos del lenguaje ordinario, ¿no? Cuando llegamos a la escuela y empezamos a aprender conceptos científicos, choca con nuestro lenguaje ordinario. Y entonces llega el momento en el que ya no alcanzamos a entender cosas, a conocerlas, porque esos conceptos no entran dentro de nuestros esquemas lingüístico-conceptuales. Entonces generan un obstáculo epistemológico de carácter lingüístico, ¿no? Otro ejemplo también es cuando un concepto ya tiene una carga semántica o de significado determinada. Por ejemplo, el concepto líbido que incorporó Freud ya venía, desde los griegos se hablaba de líbido, pero tenía una carga semántica, un significado determinado, ¿no? Cuando Freud utiliza el concepto líbido y le da el sentido de una energía directamente de sexualidad propia del cuerpo humano, el concepto líbido se torna para algunas escuelas, para algunos pensadores, un obstáculo epistemológico, porque lo usaban de una manera y ahora se supone que hay que usarlo de otra. Supone un nuevo paradigma, pero entonces, para los que no lo aceptan o no lo han comprendido, se torna un obstáculo, ¿no? Porque entonces de ahí se infirió que Freud todo lo refería al sexo, ¿no? Y no es al sexo, sino a la sexualidad. Y en un sentido más profundo. Evidentemente, había cosas que Freud dijo que uno podría decir eso tiene que ver con sexo, pero en realidad lo que Freud estaba tratando de entender era el comportamiento humano desde su inconsciente y cómo la energía libidinal, la energía de la sexualidad humana, que es una energía vital, es la energía de vida, no es la energía que sale en el semen, no es la energía para la relación sexual, es una energía de la vida. Ese es el sentido que le está dando el psicoanálisis, ¿no? Lo que no se entendía porque el concepto de sexualidad se confunde con sexo, etcétera, ¿no? Ese es un obstáculo epistemológico. Cuando la India, por ejemplo, habla de la energía de los chakras, cuando en la filosofía del budismo zen se habla del chi o la energía del interior, si vieron Kung Fu Panda, el ji o el chi es esa energía del interior. Para los hindús es la energía de los chakras que sube y se eleva hasta la coronilla para una energía vital. La libido para Freud tiene que ver con algo así. Es una energía vital. No es la energía del sexo como tal, aunque la incluye. Entonces, cuando de repente un concepto se empieza a utilizar indistintamente o no se comprende a cabalidad, ese concepto se torna un obstáculo epistemológico de carácter lingüístico, porque impide comprender por medio del lenguaje la profundidad de una teoría, ¿no? Freud trató de explicar muchas cosas después, ya en la vida no le dio, ya había muchas confusiones, y bueno,
para mucha gente Freud es un cuate que solo pensaba que todo tenía que ver con sexo, ¿no? Quizás una parte de su vida sí, pero su teoría es mucho más que eso, ¿no? Y su idea de la libido es mucho más que energía de cópula o de coito, ¿no? Es una energía de vida, una energía vital. Ahí encontramos esa cuestión del obstáculo epistemológico, ¿no? La misma concepto de energía viene de la física. Entonces, también ahí genera ruido o genera obstáculo o falta de comprensión, porque el concepto de energía es un concepto físico y se empieza a utilizar en psicoanálisis. ¿Me explico? Entonces, también a veces estos préstamos conceptuales entre disciplinas científicas generan obstáculos epistemológicos lingüísticos. Muy bien, gracias, Nancy. Marta, Imelda, ¿quién quiere hablarnos de otro obstáculo epistemológico? Hola, sí, Adelante, Imelda, gracias. sí, de la explicación por utilidad. Bueno, se refiere como a este error, como una tendencia de reducir el concepto y sintetizarlo de tal forma que se pretende explicar o definir un concepto solamente mediante una idea de utilidad o beneficio, y no se define el concepto en sí, sino se limita únicamente a mencionar los beneficios que tiene ese objeto. Yo encontré un artículo que da como ejemplos concretos. El artículo se llama Obstáculos epistemológicos que afectan el proceso de construcción de conceptos del área de ciencias en niños de edad escolar, y entonces por ahí mencionaba como ejemplo, como un ejemplo como muy sencillo, ¿no? Decía que en esta tarea, en esta investigación, pues, por ejemplo, les preguntaban a los niños qué es electricidad y contestaban que es una energía que nos sirve para producir luz y para poner a funcionar los aparatos electrodomésticos, pero que en este ejemplo, pues, no se estaba definiendo el concepto, sino que solamente es como limitarse a decir solamente como la utilidad que tiene o mencionar los beneficios. O otros ejemplos, por ejemplo, bueno, decía una nube, o sea, como las definiciones que decían ellos, o como la descripción que hacían, era, por ejemplo, una nube está en el cielo y sirve para producir lluvias. O los dientes son blancos, están en la boca y sirven para comer. O brazo, es lo que sirve para agarrar las cosas. Luz sirve para poder ver en la oscuridad, porque ilumina, es lo que nos alumbra. Es decir, en ninguna de estas explicaciones pues está dando como una definición, sino solamente se está diciendo para qué sirve. Sí, muy bien. Y de hecho, esas definiciones de repente pueden llegar a confundir, ¿no? O pueden llegar a desarrollar la imaginación, depende. En ambos casos pueden convertirse en un obstáculo o en base del desarrollo del espíritu científico, porque los niños pueden llegar a, de ahí, empezar a pensar más ampliamente sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, las nubes, ¿no? Blancas en el cielo, lluvia, ¿no? O bien puede venir lluvia o X. Entonces pueden imaginar cosas. Todos de niños, por ejemplo, llegamos a jugar esto de acostarnos y observar el cielo y tratar de encontrar figuras en las nubes, ¿no? Obviamente eso tiene que ver con la imaginación. Pero volviendo al concepto de energía, ese es otro concepto que de repente genera también confusión, porque la energía la entendemos físicamente, ¿no? La energía produce la electricidad y a partir de ahí la luz, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense cómo cuando en la casa nos cortan la energía eléctrica porque no pagamos, lo que decimos es, me cortaron la luz, ¿no? O no hay luz, y en realidad lo que no hay es energía eléctrica. ¿Por qué? Porque asociamos luz con energía eléctrica, y eso hace que tengamos obstáculo epistemológico. Porque si queremos profundizar en el concepto, pues estamos relacionando algo que la luz es derivado, consecuencia, un fenómeno que emana de la existencia de la energía eléctrica. No es la energía eléctrica, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando todavía, volviendo a lo de los niños y
estos ejemplos que nos dice Imelda, que todavía seguimos diciendo, sale el sol, no se puso el sol. Por ejemplo, cuando está nublado decimos, no ha salido el sol, o no hay sol. Y sí, sí hay sol, siempre hay sol, pero las nubes no lo dejan ver. Es que va a salir el sol, pues el sol no sale de ningún lado, ¿no? El sol está ahí, nosotros giramos alrededor de él. Va a salir la luna. Son conceptos del lenguaje coloquial, cotidiano, que a lo largo de la niñez nos van formando y llegan y pueden volverse un obstáculo epistemológico cuando queremos comprender el mundo en otra dimensión, ¿no? Lo de la energía, decía, también es eso, y muchos otros conceptos que a lo largo de nuestro desarrollo vamos viendo, ¿no? Y lo que mencionas precisamente de los niños es muy importante porque la infancia es una etapa de mucha curiosidad, de aprendizaje, y no solo en los seres humanos, en los animales. O sea, uno ve, por ejemplo, cómo cuando nacen cachorros de mamíferos, luego quieren salir de la madriguera, en cuanto ya caminan y ven, quieren explorar, brincan, juegan, van más allá de lo que tienen permitido por sus padres, en fin, ¿no? Porque tienen una curiosidad. Los niños es igual. Una vez que aprenden a caminar, quieren ir para todos lados, subir escaleras, bajar escaleras, no miden el peligro, meten los dedos en los contactos, ¿no? Quieren prender la estufa. O sea, todo es, pero los adultos que vamos regulando, que vamos diciendo, podemos hacer que llegue un momento en que ya pierdan la curiosidad, el deseo de aprender, o les hacemos todo y entonces ellos ya se les quita ese deseo, ese afán de crear ellos mismos cosas, ¿no? Y luego llegan a la adolescencia y decimos, ¿y por qué eres un flojo? ¿Y por qué no quieres hacer nada, no? Pues porque todo el periodo de desarrollo les fuimos bloqueando, impidiendo cosas. Y eso también se torna un obstáculo epistemológico. ¿Por qué? Porque si no te dejo hacer, no te dejo probar, no te dejo eh, divertirte, etcétera, te estoy poniendo barreras a que tú mismo experimentes cosas, ¿no? Por ejemplo, comer, que prueben de todo, muchas cosas, ¿no? Para que su gusto se desarrolle más y cuando sean grandes puedan comer indistintamente en cualquier lugar, ¿no? O cualquier tipo de comida. Pero no, los vamos regulando y limitando. No, eso te hace daño. No, esto no porque pica. No, esto no porque te puede dar diarrea. No. Y entonces la curiosidad se va disminuyendo y eso se torna obstáculo epistemológico. Ujú. Muy bien, gracias, Imelda. Marta, ¿quisieras comentar algo? Bien, vamos a hacer, ay, es bien rápido. Vamos a hacer un ejercicio rápido. En el chat, aparte de poner su nombre para la lista, en el chat quiero que pongan un parrafito del cuento de Edgar Allan Poe y que pongan acá si tiene que ver con el espíritu científico o si tiene que ver con algún obstáculo epistemológico. Pero muy breve, o sea, tomen un pedacito de la obra y digan, esto tiene que ver con espíritu científico, y ponen espíritu científico y el parrafito breve. O tiene que ver con un obstáculo epistemológico y breve. Pero lo vamos a hacer así. Pongan su respuesta y abajito de la respuesta su nombre. Y sigan esa secuencia para que yo sepa quién escribió eso. ¿Vale? Les voy a dar 5 minutitos para ello. Y ahorita regresamos. Bien, adelante.
Bien. ¿Ya escribieron en el chat? Veo. Muy bien, Imelda, ya vi el tuyo. Sí, Gracias. Bien. Para ir cerrando, entonces, me pareció interesante que leyeran el cuento porque creo que da mucha claridad respecto de los conceptos que hoy íbamos a trabajar. Creo que ayuda en esa comprensión la lectura del cuento. Xóchitl mencionó al principio también alguna relación ya entre el cuento y los obstáculos y el espíritu científico. El investigador obviamente necesita un espíritu científico, ¿no? Pero hay varios obstáculos y tiene que romper varios esquemas para poder llegar a la solución del asunto. Bueno, en la investigación cualitativa es fundamental tener esa actitud. Y es más importante porque en la investigación cualitativa, las nociones previas, el lenguaje, los prejuicios, y se tornan obstáculos epistemológicos muy fuertes porque estamos trabajando con personas, con seres humanos, y no nos impiden ver las cosas. Perdón, o más bien, nos impiden ver las cosas. Si ustedes hablan, por ejemplo, con alguien opositor al gobierno, no quiere reconocer nada porque sus esquemas están muy hechos. Si habla con alguien que es totalmente pro gobierno, tampoco le pueden decir nada porque inmediatamente está cerrado al esquema, ¿no? En la investigación cualitativa eso es muy común, mucho más que en la cuantitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo que la forma en que logramos la conexión con los investigados es por medio del lenguaje. Y lo que los investigados tienen es un lenguaje coloquial por el cual han aprendido a conocer el mundo. Y nosotros intentamos utilizar un lenguaje científico para comprender ese mundo. Entonces ya en principio son dos lenguajes diferentes porque son conceptos diferentes. La siguiente sesión profundizaremos en ello. Ahora ya tengo el contacto en Classroom, les voy a mandar ahí una tarea para que puedan, para que podamos profundizar en ello y vayamos cerrando porque ya la siguiente es la última sesión sobre la investigación cualitativa, sus tipos, metodologías, etcétera. ¿Preguntas y comentarios? ¿Algo más de cierre? ¿Ya todos escribieron? Sí, para poder copiar. Perfecto, Nancy, Xóchitl, Julio. Muy bien. Perfecto. Voy a copiar esto para tener la evidencia. ¿Alguien quisiera comentar algo para despedirnos? Pues todo bien, maestro, muy entendible y muy agradable las sesiones que hemos tenido. Gracias, Julio, muy amable. Si no hay más, les deseo un bonito fin de semana. Espero que puedan descansar lo que resta del fin de semana. Cuídense mucho y el lunes subo lo de la tarea para la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces nos vemos en 8 días. sí, gracias, adiós. Hasta luego, cuídense. Muchas Luego, gracias, bonita tarde, doctor. bonito fin. Excelente fin para todos. Igualmente, gracias.